Capítulo 2. Leslie se refería a nuestra casa como un palacio noble por el enorme número de habitaciones, pinturas, artesonados y antigüedades que contenía. Mi amiga imaginaba que detrás de cada pared se abría un pasadizo secreto y que en cada armario había al menos un compartimiento también secreto. Cuando aún éramos pequeñas, en cada una de sus visitas partíamos en viaje de exploración por la casa. El hecho de que estuviera terminantemente prohibido husmear hacía que fuera aún más emocionante. Siempre estábamos desarrollando nuevas estrategias cada vez más sofisticadas para que no nos atraparan, y con el tiempo descubrimos realmente algunos compartimientos secretos e incluso una puerta secreta en la escalera, detrás del óleo de un hombre gordo con barba de mirada feroz, montado a caballo y con la espada desenvainada. Según nos informó la tía abuela Maddie, el hombre de aire feroz era mi tatarabuelo Hugo, acompañado de su yegua para la casa del zorro Fat Annie. Y a pesar de que la puerta que había detrás de la pintura solo conducía unos cuantos escalones más abajo a un cuarto de baño, en cierta manera podía decirse que habíamos encontrado una cámara secreta. ¡Jo! ¡Qué suerte tienes de poder vivir aquí!, exclamaba Leslie siempre. Yo creía más bien que la que tenía suerte era Leslie. Ella vivía con su madre, su padre y un perro peludo llamado Bertie en una acogedora casa adosada de Nora Kensington. Allí no había secretos ni sirvientes siniestros que te pusieran de los nervios. Antes también nosotros habíamos vivido en un sitio así. Mamá, papá, mis hermanos y yo en una casita de Durham en el norte de Inglaterra. Pero luego mi papá murió. En esa época mi hermana tenía medio año y mamá se trasladó con nosotros a Londres, probablemente porque se sentía sola y también tal vez porque no le llegaba el dinero. Mamá había crecido en esta casa junto con sus hermanos Glenda y Harry. El tío Harry era el único que no vivía en Londres. Se había instalado con su mujer en Gloucestershire. Al principio, a mí la casa también me había parecido un palacio, exactamente igual que a Leslie, pero cuando tienes que compartir un palacio con una familia de muchos miembros, al cabo de un tiempo deja de parecerte tan grande, especialmente si hay un montón de espacios inútiles, como por ejemplo el salón de baile de la planta baja, que era tan ancho como toda la casa. El salón de baile habría sido perfecto para una pista de skate, pero estaba prohibido. Era un espacio precioso, con sus altas ventanas, sus techos de estuco y sus arañas. Pero desde que vivía en la casa nunca se había celebrado ninguna fiesta, ni bailes, ni verbenas. Lo único que se celebraba allí eran las clases de danza y de esgrima de Charlotte. La tribuna para la orquesta, a la que se podía llegar por la escalera del vestíbulo, era más que innecesaria, excepto tal vez para Caroline y sus amigas, que aprovechaban los rincones oscuros bajo las escaleras que conducían desde allí al primer piso para jugar al escondite. En el primer piso estaba la ya mencionada sala de música, además de las habitaciones de Lady Arista y de la tía abuela Maddie, un baño, el de la puerta secreta, y el comedor, en el que la familia se reunía cada noche. Situado justo debajo había un montaplatos pasado de moda, en el que a veces Nick y Caroline se subían y bajaban el uno al otro dándole a la manivela, a pesar de que, como es natural, estaba estrictamente prohibido. Leslie y yo también lo habíamos hecho a menudo antes, pero por desgracia ahora ya no cabíamos. En el segundo piso estaban los aposentos de Mr. Bernhard, el despacho de mi difunto abuelo, Lord Montrose, y una enorme biblioteca. Charlotte también tenía su habitación en ese piso, un cuarto situado en un ángulo de la casa y con una galería en saledizo del que mi prima le gustaba presumir, y su madre ocupaba un salón y un dormitorio con ventanas a la calle. La tía Glenda se había separado del padre de Charlotte, que ahora vivía con una nueva mujer en algún lado de Kent. Por eso, aparte de Mr. Bernhard, no había ningún hombre de la casa, a no ser que se cuente como tal a mi hermano. Tampoco había animales de compañía, a pesar de nuestras súplicas. A Lady Arista no le gustaban los animales y la tía Glenda era alérgica a todo lo que tuviera pelo. Mamá, mis hermanos y yo vivíamos en el tercer piso, directamente bajo el tejado, donde había muchas paredes en ángulo, pero también dos pequeños balcones. Todos teníamos una habitación propia y Charlotte envidiaba nuestro baño porque el del segundo piso no tenía ventanas y el nuestro en cambio tenía dos.
pero a mí me gustaba nuestro piso, porque mamá, Nick, Caroline y yo lo teníamos para nosotros solos, lo que en esa casa de locos era una bendición. El único inconveniente era que estábamos condenadamente lejos de la cocina, como bien pude recordar para mi desgracia cuando ya estaba llegando arriba. Al menos debería haber cogido una manzana. Ahora tendría que contentarme con las galletas de mantequilla de la provisión que mamá guardaba en el armario. Temía tanto que volviera la sensación de vértigo que me comí 11, una detrás de otra. Luego me saqué los zapatos y la chaqueta y me dejé caer como un saco en el sofá de la habitación de costura. De algún modo, el día estaba transcurriendo de forma extraña, más extraña que de costumbre. Eran solo las 2. Hasta el cabo de 2 horas y media como mínimo, no podría llamar a Leslie para compartir mis problemas con ella, y mis hermanos tampoco llegarían de la escuela hasta pasada las 4. Normalmente me gustaba estar sola en casa, así podía tomarme un baño tranquilamente sin que nadie llamara a la puerta porque tenía que ir urgentemente al váter. Podía poner la música a todo volumen y cantar muy alto sin que nadie se riera de mí, y podía ver lo que quisiera en la tele sin que nadie viniera a fastidiarme con un «venga, va, que ahora empieza Bob Esponja». Pero no me apetecía hacer nada de eso. Ni siquiera quería echarme un sueñecito, porque tenía la sensación de que el sofá, normalmente un lugar de recogimiento perfecto, era como una balsa bamboleante en un río de aguas turbulentas, y tenía miedo de que saliera flotando conmigo en cuanto cerrara los ojos. Para ver si se me pasaba un poco, me levanté y empecé a ordenar. La sala de costura era como nuestra sala de estar extraoficial, porque afortunadamente ni mis tías ni mi abuela cosían, y por eso casi nunca subían al tercer piso. De hecho, allí tampoco había ninguna máquina de coser, pero sí, en cambio, había una estrecha escalera por la que se podía subir al tejado. La escalera estaba reservada en principio al desollinador, pero Leslie y yo la habíamos convertido en uno de nuestros lugares favoritos. Desde allá arriba teníamos unas vistas fantásticas y era un sitio ideal para mantener una conversación entre chicas. Por ejemplo, sobre chicos y sobre el hecho de que no conocíamos a ninguno que valiera la pena. Naturalmente, era un poco peligroso porque allí no había barandilla, sino solo un remate decorativo de hierro galvanizado que llegaba a la altura de las rodillas. Pero tampoco se trataba de practicar el salto de longitud sobre las tejas o de bailar al borde del abismo. La llave de la puerta que daba al tejado estaba guardada en el aparador, en un azucarero decorado con rosas. En mi familia nadie sabía que yo conocía el escondrijo. Si se hubieran enterado, se hubiera montado un escándalo de 1000 demonios, de modo que siempre iba con mucho cuidado para que nadie me viera cuando me deslizaba afuera. Allí también podía tomar el sol, hacer un picnic o sencillamente esconderme cuando quería estar sola, algo que, como he dicho, me gustaba hacer a menudo, aunque desde luego no en este momento. Doblé las colchas de lana, sacudí las migas de galleta del sofá, ahuequé los cojines y guardé en su caja las piezas del ajedrez que rodaban por el suelo. Incluso regué la maceta de la azalea que estaba en un rincón sobre el secréter y pasé un paño húmedo sobre la mesa. Luego eché una mirada a la habitación, impecablemente ordenada. Habían pasado solamente 10 minutos, y la necesidad de compañía era más acuciante que antes. ¿Habría vuelto Charlotte a tener vértigos abajo en la sala de música? ¿Qué debía pasar si uno saltaba del primer piso de una casa de Mayfair del siglo XXI al Mayfair de, pongamos, al siglo XV, cuando en este lugar no había casas o solo muy pocas? Aterrizaba en el aire y luego se precipitaba contra el suelo y se daba un batacazo 7 metros más abajo, sobre un hormiguero, quizás. Pobre Charlotte, aunque tal vez le enseñaban a volar en su misteriosa clase de misterios. Y hablando de misterios, de repente se me ocurrió una idea para entretenerme. Fui a la habitación de mamá y miré hacia abajo a la calle. En la entrada número 18 seguía plantado como siempre el hombre de negro. Podía verle las piernas y parte de la gabardina. Los 3 pisos de la casa nunca me habían parecido tan altos como en este momento. Para entretenerme, calculé la distancia que había desde allí arriba hasta el suelo. ¿Se podía sobrevivir a una caída de 14 metros? Tal vez sí, si había suerte y se aterrizaba en terreno de aluvión. Se suponía que en otro tiempo todo Londres había sido un pantanoso terreno de aluvión.
o al menos eso decía Mistress Canter, nuestra profesora de geografía. Que fuera pantanoso estaba bien, así al menos caías sobre blando, aunque solo para después ahogarte miserablemente en un lodo. Tragué saliva. Mis propios pensamientos parecían siniestros. Para no tener que estar sola más tiempo, decidí arriesgarme a hacer una visita a mis familiares en la sala de música, a sabiendas de que corría el peligro de que estuvieran enfrascadas en alguna conversación súper secreta y me echaran inmediatamente. Al entrar, la vi, a la tía abuela Maddie, sentada en su sillón junto a la ventana, y Charlotte, de pie junto a la otra, con el trasero apoyado en el escritorio Luis XIV. Aunque estaba estrictamente prohibido rozar con cualquier parte del cuerpo su policromada y dorada superficie, no podía creer que algo tan espantosamente barroco como ese escritorio fuera tan valioso como afirmaba siempre Lady Arista. Ni siquiera tenía compartimentos secretos, como bien habíamos podido comprobar Leslie y yo hacía años. Charlotte llevaba un vestido azul oscuro que parecía mezcla de camisón, albornoz y hábito de monja. Sigo aquí, como ves. Qué bien, repuse yo, intentando no mirar el vestido con cara de horror. Esto es insoportable, se quejó la tía Glenda, que caminaba arriba y abajo entre las dos ventanas. Como Charlotte, la tía Glenda era alta, delgada y tenía unos resplandecientes rizos rojos. Mamá tenía los mismos rizos y también mi abuela había sido antes pelirroja. Caroline y Nick habían heredado igualmente ese color de pelo. Yo era la única que era morena y tenía el cabello liso como mi padre. Antes, yo también había suspirado por tener el pelo rojo, pero Leslie me había convencido de que mis cabellos negros creaban un contraste encantador con mis ojos azules y mi piel clara. Leslie había conseguido convencerme, además, de que la marca de nacimiento con forma de media luna que tengo en la sien, que la tía Glenda llamaba siempre ese extraño plátano, me daba aire misterioso y exótico. En estos momentos me encontraba francamente guapa, a lo que había contribuido en gran medida el corrector dental que había sometido con éxito a mis dientes delanteros y había acabado con mi antigua sonrisa conejil. Aunque, naturalmente, seguía sin ser, de largo, tan encantadora y gentil como Charlotte, por utilizar las palabras de James. Cómo me hubiera gustado que pudiera verla enfundada en ese saco. Gwendolyn, Angelito, ¿quieres un caramelo de limón? La tía abuela Maddie dio una palmadita al taburete que tenía al lado. Siéntate aquí y distráeme un poco. Glenda me está poniendo terriblemente nerviosa con ese ir y venir. No tiene ni idea de cómo se siente una madre, tía Maddie, masculló tía Glenda. No, supongo que no, suspiró mi tía abuela. Maddie era la hermana de mi abuelo y nunca se había casado. Era una mujer menuda y rolliza, con unos alegres y gentiles ojos azules y cabellos teñidos de rubio dorado, de los que no era raro que prendiera algún rulo que había olvidado quitarse. ¿Dónde está Lady Arista?, pregunté mientras cogía un caramelo de limón. Está telefoneando en la habitación de al lado, contestó la tía abuela Maddie, pero lo hace tan bajo que por desgracia no se puede oír ni una palabra. Para colmo, esta era la última caja de caramelos. ¿No irías de un salto a Selfridge a comprarme otra? Claro, dije yo. Charlotte cambió el peso del cuerpo de una pierna a la otra y la tía Glenda inmediatamente se volvió hacia ella. ¿Charlotte? Nada, dijo ella. La tía Glenda frunció los labios. ¿No sería mejor que esperaras en la planta baja?, le pregunté a Charlotte. Así no caerías desde tan alto. Realmente, lo último que necesita Charlotte en estos momentos son comentarios tontos, me sermoneó la tía Glenda. Empezaba a lamentar haber bajado. La primera vez, el portador del gen nunca retrocede más de 150 años, me explicó amablemente la tía abuela Maddie. Esta casa se construyó en 1781, de manera que Charlotte está perfectamente segura aquí, en la sala de música. Como mucho podría asustar a un par de ladies melómanas. Con ese vestido seguro, repuse lo bastante bajo para que solo me pudiera oír mi tía abuela, que soltó una risita. La puerta se abrió de golpe y entró Lady Arista. Mi abuela tenía el aspecto de siempre. Parecía que se hubiera tragado un bastón, o varios, uno para los brazos, otro para las piernas y otro para el torso, que lo aguantaban todo unido. Y llevaba los cabellos blancos bien estirados hacia atrás y recogidos en un moño en la nuca,
como si fuera una profesora de ballet con malas pulgas. Ya han enviado un chofer. Los de Villiers nos esperarán en Temple. Así, a su vuelta, Charlotte podrá ser registrada inmediatamente en el cronógrafo. No había entendido ni una palabra. ¿Y si hoy aún no pasa nada?, preguntó Charlotte. Charlotte, querida, ya has tenido vértigo 3 veces, señaló la tía Glenda. Tarde o temprano tiene que pasar, afirmó Lady Arista. Ven, el chofer llegará en cualquier momento. La tía Glenda cogió a Charlotte del brazo y junto con Lady Arista abandonaron la habitación. Cuando la puerta se cerró tras ellas, la tía Maddie y yo nos miramos. A veces una tiene la sensación de que es invisible, ¿verdad?, se quejó mi tía abuela. Sería agradable escuchar un hasta luego o un hola de vez en cuando. O mejor incluso, querida Maddie, ¿no habrás tenido una visión que pueda servirnos de ayuda? ¿Has tenido una? No, respondió la tía Maddie, gracias a Dios. Después de las visiones me entra un hambre terrible y ya estoy lo suficientemente gorda. ¿Quiénes son los de Villiers?, pregunté. Puesto que me lo preguntas, te diré que un montón de engreídos insoportables, repuso la tía Maddie. Todos abogados y banqueros. Son propietarios del banco privado de Villiers en la ciudad. Tenemos nuestras cuentas allí. La verdad es que aquello no sonaba nada místico. ¿Y qué tiene que ver esta gente con Charlotte? Digamos que ellos y nosotros tenemos problemas parecidos. ¿Qué problemas? También tenían que vivir bajo un mismo techo con una abuela tiránica, una tía antipática y una prima creída. El gen de los viajes en el tiempo, dijo la tía abuela Maddie. En el caso de los de Villiers se transmite por línea masculina. ¿De modo que también tienen una Charlotte en casa? La contrapartida masculina, por lo que sé, es un tal Gideón. ¿Y él también está esperando a que le den vértigos? Él ya ha pasado por eso. Es 2 años mayor que Charlotte. ¿Quieres decir que ya hace 2 años que va saltando de un lado a otro en el tiempo? Sí, eso hay que suponer. Traté de hacer encajar toda esa información con la poca que ya tenía, pero la tía abuela Maddie se mostraba tan increíblemente comunicativa que pensé que valía la pena aprovecharlo, y solo me concedí unos segundos para reflexionar. ¿Y qué es un cronógrafo? La tía Maddie puso los ojos en blanco. Es una especie de aparato con el que pueden enviar única y exclusivamente a los portadores del gen a una determinada época. Tiene algo que ver con la sangre. ¿Una máquina del tiempo que está cargada con sangre? ¡Madre mía! La tía Maddie se encogió de hombros. No tengo ni idea de cómo funciona ese trasto. ¿Olvidas que solo sé lo que puedo oír casualmente mientras estoy aquí sentada haciéndome la tonta? Todo esto es muy secreto. Sí, además es muy complicado, repuse yo. De hecho, ¿de dónde sacan que Charlotte tiene el gen y por qué ella lo tiene y no tú, por ejemplo? Yo no puedo tenerlo, gracias a Dios, respondió. Aunque los Montrose siempre hemos sido unos bichos raros, el gen llegó a la familia a través de tu abuela. Mi hermano tuvo que casarse con ella obligatoriamente. La tía Maddie sonrió irónicamente. Ella era la hermana de mi difunto abuelo Lucas, y como no se había casado, ya de joven se había trasladado a vivir con él y se había encargado de llevar la casa. Oí hablar de este gen por primera vez después de la boda de Lucas y Lady Arista. La última portadora del gen de la línea hereditaria de Charlotte era una dama llamada Margaret Tilney, que era la abuela de tu abuela Lady Arista. ¿Y Charlotte ha heredado el gen de esa Margaret? Oh, no, en medio lo heredó Lucy, pobre chica. ¿Qué Lucy? Tu prima Lucy, la hija mayor de Harry. Ah, esa Lucy. Mi tío Harry, el de Gloucestershire, era bastante mayor que Glenda y que mamá. Sus 3 hijos hacía ya tiempo que eran adultos. David, el pequeño, tenía 28 y era piloto de British Airways, lo que, por desgracia, no significaba que tuviéramos billetes más baratos. Y Janet, la hija mediana, ya tenía hijos, 2 críos insufribles, llamados Poppy y Daisy. Yo nunca había conocido a Lucy, la mayor, y tampoco sabía gran cosa de ella. La familia no soltaba prendas sobre Lucy. Por lo visto, era algo así como la oveja negra de los Montrose. Con 17 años se había marchado de casa y desde entonces no habían vuelto a saber de ella. ¿De modo que Lucy es la portadora del gen? Oh, sí, exclamó la tía abuela Maddie.
Se armó un follón de 1000 demonios cuando desapareció. A tu abuela casi le dio un infarto. Fue un escándalo terrible. Sacudió la cabeza con tanta energía que sus rizos dorados volaban en todas direcciones. Ya me lo imagino. Pensaba en lo que hubiera pasado si Charlotte hubiera hecho las maletas sin más y se hubiera largado de casa. No, no puedes imaginártelo. No conoces bajo qué dramáticas circunstancias desapareció y cómo fueron las cosas con ese chico. Gwendolyn, sácate el dedo de la boca. Es una costumbre horrible. Perdón, no me había dado cuenta de que había empezado a morderme las uñas. Es por la excitación. Hay tantas cosas que no entiendo. Lo mismo me ocurre a mí, me aseguró la tía Maddie. A pesar de que he oído de todo este lío desde que tenía 15 años y de que tengo una especie de don natural para los misterios. De hecho, si tengo que serte franca, mi desdichado hermano se casó con tu abuela solo por eso. Es imposible que fuera por sus irresistibles encantos, porque no tenía ninguno. Hundió la mano en la caja de caramelos y suspiró cuando su mano se cerró en el vacío. Vaya, me temo que me estoy haciendo adicta a estos caramelos. Voy corriendo a Selfridge a comprarte más, le dije. Ay, cariño, eres mi angelito del alma. Dame un beso y ponte el abrigo que llueve. Y no vuelvas a morderte las uñas, ¿me has oído? Como mi abrigo aún estaba colgado en la taquilla de la escuela, me puse el impermeable floreado de mamá y me coloqué la capucha en el portal. El hombre de la entrada del número 18 estaba encendiendo un cigarrillo. Siguiendo un impulso repentino, le saludé con la mano mientras bajaba saltando los escalones. Como era de esperar, no me devolvió el saludo, el muy cretino. Salí corriendo hacia Oxford Street. Llovía cántaros. Tendría que haber cogido las botas de agua, además del impermeable. Las flores de mi magnolio preferido de la esquina colgaban tristemente. Antes de que llegara a su altura, ya me había metido en 3 charcos. En el momento en el que iba a rodear el cuarto, sentí un tirón en la pierna que me cogió totalmente desprevenida. Mi estómago se encogió como si estuviera en una montaña rusa, y la calle se difuminó ante mis ojos para transformarse en un río gris. Ex hoc momento pendet aeternitas. La eternidad pende de este momento. Inscripción en un rel de sol, Middle Temple, Londres.